pase a la orden del día, que tiene por objeto de conocer la indicación anunciada por el Ejecutivo respecto al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa del boletín 17.169-04 con urgencia calificada de suma. En su caso, se procederá a iniciar la votación. Está invitado el ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga. Bienvenido, ministro, nuevamente. Y el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel. ¿Quedó de venir alguien por el ministro? No nos dijeron nada. Viene la directora de presupuesto. Ya, muy bien. Le ofrezco la palabra entonces a diputado Cifuentes. Gracias. Bueno, antes de comenzar la revisión de las indicaciones, yo quiero hacer el siguiente planteamiento. En primer lugar, no conocemos los resultados de la mesa de trabajo técnica que se instaló. De acuerdo a lo que me ha señalado mi asesora, esa mesa se reunió en una o en dos oportunidades y no tengo yo la certeza de haber revisado tanto los supuestos como los modelos considerados en el fondo, digamos, para la construcción del fondo, lo que me hace dudar enormemente de la sostenibilidad del proyecto. Entonces quiero preguntar en primer lugar qué pasa con los resultados de esa mesa. Y en segundo lugar he revisado muy rápidamente las indicaciones que el Ejecutivo ha ingresado. Y a mí me parece que agrega un segundo nivel de dudas respecto del modelo, porque modifica de manera estructural algunos de los contenidos del modelo y por tanto yo personalmente no estoy en condiciones de votar este proyecto de ley mientras no se resuelvan esas dos cuestiones. Quiero dejarlo planteado así, presidente. Gracias. Muy bien. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Bueno, informar primero a la comisión que voy a estar reemplazando al diputado Bianchi durante la tramitación de este proyecto. Y un poco la línea lo planteada por el diputado Cifuentes. Hemos conocido el día de hoy el ingreso de las indicaciones por parte del Ejecutivo, que vienen de alguna otra manera a hacerse cargo y a intentar resolver algunas de las dudas que se han planteado por parte de los mismos actores educativos y por parte también de los distintos parlamentarios en otras instancias del debate legislativo. Y me parece que es importante conocerlas y estudiarlas a profundidad. Tienen un alcance técnico importante que es necesario que todos efectivamente podamos no solo conocer, sino que también contrarrestar y poder resolver las dudas en el camino antes de someternos a un proceso derechamente de votación. Entonces, en la misma línea que plantea el diputado Cifuentes, me parecería muy bueno y correcto que hoy día nos aboquemos a conocer las indicaciones, a resolver las dudas y a partir de una sesión siguiente que podamos iniciar los procesos que tienen que ver con la votación. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Eso lo vamos a ver entonces en el transcurso de la sesión, porque justamente la idea de partir con las indicaciones es que podamos entenderla y ver si nos hacen sentido, si creemos de que abarca algo. Yo leí algo también de la indicación y a mi parecer recoge varias cosas de las que aquí se plantearon. Entonces por eso es que le damos la palabra al señor ministro para que expongan las indicaciones, no sé si con la directora de presupuesto, bienvenida directora, y también la directora se puede referir a la mesa de trabajo que estuvo en manos justamente de la DIPRES. Diputado Sepúlveda. Solamente una consulta. El proyecto es complejo, más allá de la preocupación de no votar de algunos parlamentarios hoy día, no todo se va a votar hoy día, aunque quisiéramos. A lo mejor, presidente, usted con la secretaria pueden hacer a lo mejor un desglose del texto y lo que no tiene observaciones, lo que no hay duda, lo que no haya presentado cuestionamiento, poder avanzar con eso, y eso les da, por cierto, un poco más tiempo a quienes tienen algunas dudas sobre las indicaciones para poder revisarlas. Lo que yo digo es que
no es un todo o nada. ¿Ah? Podemos avanzar hoy día y debemos avanzar hoy día. Yo he reclamado, usted lo sabe, largo tiempo por la gran cantidad de entrevistas, bienvenidas, personas que expusieron acá. Parecía una peregrinación, pero y siempre alegué sobre lo mismo, que en el momento ahí tenemos que abordar el proyecto, porque el proyecto en su votación va a tomar harto tiempo, va a haber mucha discusión sobre indicaciones que van a tomar un buen rato. Entonces, a lo mejor usted podría ver con la secretaria, ver en qué es lo que se puede avanzar hoy día, sobre lo que no hay indicaciones, uno debe entender de que no hay observación y por lo tanto qué problema hay, sobre lo que obviamente puede generar algún grado de diferencia o discusión, irlo viendo en la presentación que haga el ministro, pero creo que podemos avanzar en lo menos complejo hoy día y dando tiempo, por cierto, y margen para ir analizando los temas más complejos. También me parece, son más de 50 artículos y no todos tienen indicaciones tampoco. Diputada Roja. Sí, presidente, gracias. Estoy plenamente de acuerdo con el diputado Sepúlveda, porque además que no es la primera vez que nos enfrentamos a un proyecto complejo, difícil y en el cual en algunos puntos podemos tener dudas o incluso diferencias. Y en proyectos de esas características hemos logrado en otras ocasiones ir avanzando en aquellos puntos que no generan dudas, que no generan diferencia. Entonces yo esperaría lo mismo en esta ocasión, sobre todo en consideración a que, como decía el diputado Sepúlveda, es un proyecto que lleva bastante tiempo, que tuvo más de 30 invitados en la Comisión de Educación y que tuvo también una cantidad similar acá en la Comisión de Hacienda. Entonces un proyecto que ha sido... pudimos recibir observaciones, se pudo trabajar, atiendo a que quizás se pueda esclarecer lo que presentaba el diputado Cifuentes sobre el informe financiero, sobre las sesiones que hubo con los asesores, pero a mí me parece fundamental comenzar a votarlo porque este proyecto después tiene que pasar por sala, tiene que ir al Senado y creo fundamental que este tema avance. Y más allá de quién sea gobierno en las elecciones siguientes, creo que es un tema que se tiene que resolver. Diputado Mellado. Mire, no por mucho madrugar se merece más temprano. Yo creo que acá hay un tema importante, lo que decía el diputado Cifuentes. No hemos escuchado qué pasó en la famosa comisión. Yo tengo un resumen, ¿ya?, de una de las personas que estuvo en la comisión, donde habla que los datos, los análisis de sensibilidad entregados por la DIPRES a la mesa técnica no fueron suficientemente transparentes, ni consideraron de forma comprensiva los riesgos a los que se enfrenta el fisco con los comportamientos estratégicos de las personas e instituciones que participan en el esquema tributario. Aquí más bien la información entregada por la DIPRES toma como base los escenarios más optimistas posibles dentro de los supuestos anteriores. Son varios supuestos: el porcentaje de instituciones que entrarán, el porcentaje de incobrabilidad del nuevo sistema, el porcentaje de alumnos de carreras de alta expectativa de ingreso, el porcentaje de alumnos que emigrarán fuera de Chile, etcétera. Entonces hay riesgos que están en esto, que hacen en estos momentos, si quieren apurar el proyecto, que pueden hacer caer a este proyecto en la votación en la sala. Entonces, presidente, por eso digo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Vamos avanzando, pero no fuercen una votación hoy día que puede salir en contra, ¿cierto? Producto de que ustedes quieren llevarlo prácticamente rápido a sala. Veámoslo con calma el proyecto para poder estudiar también después las indicaciones que recién está presentando el gobierno. Nosotros no podemos saber cuando recién nos llegan los datos de las personas que fueron a estas instancias de gobierno con la DIPRES y recién colocan las indicaciones para ver el contexto completo de cómo conversan estas cosas, porque si no, lo que está haciendo usted, presidente, es presionar un tema que la verdad es que no, darle un tiempo más no impide sacar un buen proyecto. Diputada Llomas, y de ahí el ministro. Sí, presidente, no, súper breve. Creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua porque esperemos a que el ministro pueda exponer las indicaciones, porque ni siquiera hemos entrado en esa etapa, poder escuchar, ver los artículos y ahí vamos revisando parte por parte. O sea, siempre en la comisión hemos actuado así, presidente, y no me cabe duda de que si hay un debate en algún tema, abriremos el espacio, discutiremos y lo veremos. O sea, por eso no, al menos yo no creo que tengamos que partir el debate, ¿cierto?, con tanto miedo. Eso, presidente. Diputado Soto. Gracias, presidente. Solo para aclarar, creo que compartimos
la importancia del proyecto y la necesidad de que avance bien y lo más rápido posible, sin que avanzar rápido signifique avanzar mal, ni que avanzar bien signifique avanzar lento. Hay que buscar, ¿verdad?, un camino que sea equilibrado desde esa perspectiva. ¿Ya? Creo que este es un tema efectivamente muy relevante, es relevante para los estudiantes, es relevante para las universidades, es relevante para el país, ¿ya? Y desde esa perspectiva me parece que hay que efectivamente avanzar, ¿verdad?, de manera tal de que cuando la sala o los comités determinen que esté lo antes posible a disposición para ser visto en tabla en sala, que yo lo comparto, ojalá sea lo antes posible, ¿verdad? Pero que mientras tanto la comisión se pueda dar el tiempo de analizar esto en profundidad con un aspecto técnico bien marcado para no cometer errores, para no equivocarnos, sobre todo porque se trata de indicaciones nuevas que modifican aspectos sustanciales, estructurales de la propuesta original y sobre la cual no por legislar o votar apresurados a la marcha nos vamos a estar equivocando, presidente. Eso. Diputado Santana. Presidente, ¿por qué no se le da la palabra al ministro de inmediato? Digo porque efectivamente no por amanecer más temprano se madruga, o al revés. Pero creo que el mismo espíritu no se puede dar al revés. Es decir, no se pueden poner obstáculos para llevar adelante una votación si es que no se ha escuchado la palabra del ministro, ¿no? Entonces yo lo que le quiero pedir en concreto, presidente, es que se le dé la palabra al ministro para que pueda explicar a nombre del Ejecutivo las indicaciones que fueron presentadas y evaluaremos una vez que el ministro haga su exposición si es que votamos o no. Pero creo que hacer lo contrario es precisamente contradecir lo mismo que se está diciendo acá. Sí, bueno, diputado Donoso. Estoy de acuerdo con el diputado Santana que aunque amanezca más temprano, yo me voy a levantar a la misma hora. Pero me levanto temprano. Pero el punto, presidente, aquí han cambiado varios supuestos con las indicaciones. Y con la situación anterior no se nos entregaron los análisis de sensibilidad, no se nos entregaron cuáles son los datos o cómo poder trabajar con ellos para analizarlos bien. Lo que quisiera pedirle, por su intermedio, presidente, y pedirlo al Ministerio de Hacienda, es que nos entreguen esos análisis de sensibilidad con estas nuevas indicaciones para poder trabajar efectivamente el tema financiero o de Hacienda, que es el que nos convoca. Porque eso hace saber si es que este proyecto está bien pensado desde el punto de vista de Hacienda o no, si es que afecta las arcas fiscales o no. Porque cuando uno lo hace con una perspectiva optimista, claramente no afecta, pero hay que estresarlo un poquito para saber cuáles son nuestros rangos. Vale decir, si por ejemplo las carreras que se estima que ganan más participan menos de este sistema, vamos a tener menos retorno y por lo tanto los análisis no estarían tan buenos. Eso se puede hacer cuando tengamos los datos completos y no simplemente el informe financiero que no nos permite hacer ese estudio con nuestros asesores. Muy bien, le vamos a dar entonces la palabra al ministro para que no, lo que pasa es de que, o sea, lo que están planteando ustedes, aquí cada uno hizo sus puntos. Es la opinión de ustedes. Sí, no me refiero a que es la opinión, lo que ustedes necesitan para hacerse una idea de lo que usted acaba de plantear, pero según las minutas que tengo yo también, que es una opinión distinta, está todo para empezar a votar ahora. Entonces, por eso es que yo les pido de que escuchemos al ministro, que nos explique las indicaciones, ahí saldrán nuevas dudas, ahí podremos aclarar si es que realmente lo que pensábamos es o no, y también tenemos a la directora de presupuesto que nos va a explicar cómo trabajó la mesa, cuántas sesiones hizo, qué fue la información que entregó, y si también puede entregar más información, porque tal vez con la que entregó es suficiente. Por eso escuchemos las exposiciones y de ahí vemos cómo avanzamos. Sí, lo que pasa es que tiene que ser unanimidad y yo no la doy.
O sea, para los acuerdos se necesita unanimidad. Sí, van a explicar ahora, no le están dando la palabra, por eso no pueden explicar. Sí, sí, ya mira. Tiene la palabra, ministro. Presidente, le estoy pidiendo un acuerdo, que no es unánime, es por votación. ¿Qué va a votar? Le estoy pidiendo, presidente, que le pidamos al ministro y Hacienda el análisis de sensibilidad y las estimaciones para llegar a este informe financiero. Eso requiere de votación y no unanimidad. Si quiere... Lo que ustedes ¿Tú tocas al ministro? se los puedo explicar, No, presidente, con detalle. los Es de ingeniero oficios, eso. efectivamente, los oficios se piden por Yo acuerdo, creo que si le pero por pregunto a cada uno, mayoría. van a no guatear por qué es lo que es un unanimidad, análisis de presidente. sensibilidad, pero Mayoría. Muy bien, pero mira, independientemente de eso vamos a avanzar con la sesión, o sea, independientemente de la solicitud, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, vamos a pedirle la información que solicitó el diputado, directora, así que partimos. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo primero es señalar que la discusión de este proyecto de ley se ha desarrollado por hartos meses, con amplia y profunda discusión en la Comisión de Educación, en la Comisión de Hacienda también, se escucharon hartos expositores, y creo que es importante establecer un cierto grado de urgencia en la tramitación de este proyecto, dado los efectos que este tiene. Comparto que esto no puede... Sí. Dado que es importante desarrollar esta discusión con rapidez y al mismo tiempo con profundidad, con responsabilidad, que es de alguna manera lo que se ha pedido. Yo también comparto algunas de las opiniones que se han transmitido acá, como la que hizo el diputado Sepúlveda, en orden de, dependiendo de cómo avanza hoy la sesión, incluso poder avanzar en algunas de las discusiones en particular, toda vez que las indicaciones sustantivas comienzan ya a partir del artículo 9, si no me equivoco. Antes de eso son indicaciones que son más de forma, pero obviamente siempre con el espacio de poder desarrollar esta sesión más en la lógica de poder profundizar, de compartir información, resolver dudas. Y yo creo que efectivamente en sesiones posteriores, y particularmente ya la próxima semana, quizás deberíamos empezar en la discusión más intensa y las votaciones más intensas. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, y eso yo creo que es algo que todos ustedes saben mejor que yo. En algún minuto se nos viene la discusión presupuestaria, en otro minuto se nos viene la discusión de reajuste, y son momentos en los que cuesta mucho avanzar, por lo tanto tampoco es que dispongamos de todos los meses que tenemos de aquí a enero. Entonces yo creo que en orden de poder efectivamente poder priorizar un proyecto que es muy relevante, efectivamente creo que es razonable ir con la suficiente rapidez que no nos impida ser responsable y profundo en la discusión. Creo que hay un equilibrio en ambas cosas que es posible de conseguir. Presidente, a lo largo de lo que ha sido la tramitación de este proyecto de ley, hemos podido evidenciar una preocupación transversal sobre algunos temas en particular. Uno de ellos es la falta de flexibilidad que el sistema traía en su diseño inicial. Hay una preocupación legítima por permitir que las familias de Chile puedan optar por cuánto pueden aportar sus propios bolsillos a la educación de sus hijos e hijas y que eso se traduzca en una menor contribución. Actualmente el proyecto que ingresamos permite la no renovación anual, pero siempre respecto del 100% del financiamiento del arancel regulado. Así un estudiante podría optar por un año con FES, otro año sin FES, y ello se traduciría en menos años luego de la obligación de retribuir con su contingente al ingreso, ¿no? con su aporte contingente al ingreso. Con todo, entendemos que este punto puede no cumplir con las pretensiones de flexibilización y es por ello que hoy presentamos una propuesta que aborda ese aspecto que ha surgido de la discusión de esta comisión y de las audiencias que han habido. Por otra parte, también fue posible evidenciar que una de las grandes preocupaciones también dice relación con aquellas personas con mayor ingreso que, futuros me refiero, ya cuando son profesionales, que estarían aportando mucho más al sistema y en definitiva la falta de una especie de tope, ¿no?, que permita equilibrar la balanza en este sistema solidario.
Si bien mantenemos nuestra convicción de que en parte importante este proyecto es precisamente que quienes tienen más apoyen y aporten más para poder redistribuir el riesgo del desempleo de los beneficiarios, lo cierto es que es importante también entregar alguna cuota de certeza respecto a que en cualquier caso tendremos límites con la obligación de pago que circunscriba los esfuerzos de quienes aportaron más posteriormente. Es por ello que el segundo gran eje tiene relación con el tope de la obligación de pago que adquiere la persona beneficiaria y que vamos a poner a continuación. Por último, hay una tercera dimensión que tiene que ver con el debate sobre el financiamiento de la institución y su impacto. Y ahí nosotros estamos aún desarrollando conversaciones con el sistema de educación superior, aproximándonos a entendimientos no solamente de cifras, sino que en general de parámetros que me parece que son relevantes. Hemos estado teniendo reuniones con los equipos técnicos de las universidades, con los propios rectores y hemos también hablado de poder ir desarrollando aproximaciones legislativas posteriores con esos aspectos que son también muy relevantes. En ese sentido, presidente, en esta lámina que es la primera y que habla sobre la flexibilización, en materia de flexibilización, este paquete de indicaciones incorpora la posibilidad de que los estudiantes puedan decidir el porcentaje de financiamiento de la educación superior que tomarían, ya sea del 50, el 75 o el 100%, lo que debe ser debidamente señalado en la solicitud del estudiante. La relevancia de esta medida tiene que ver con otorgarle libertad a las familias para que puedan optar por aportar en la medida de sus capacidades en la educación de sus hijos y que a su vez esto tenga una correlación con la disminución proporcional de lo que debe retribuir posteriormente él o la estudiante una vez que ya esté inserto en el mundo laboral. Así, la posibilidad de flexibilización se incorpora en el artículo 9 de este proyecto, que tiene que ver con el proceso de solicitud, otorgamiento y renovación del instrumento de financiamiento. Aquí él o la estudiante deberá indicar cuánto financiamiento quiere tomar para su educación. Este porcentaje de financiamiento se irá renovando año a año, pudiendo el estudiante postular a un aumento en dicho porcentaje atendida a sus necesidades también socioeconómicas, lo que será evaluado por el servicio Ingresa que se propone crear con este proyecto de ley. Siguiendo con flexibilización, el nuevo artículo 10 establece los cupos anuales del instrumento para estudiantes nuevos. Como cuestión preliminar, es importante señalar que nuestro proyecto contempla siempre que quienes actualmente están con CAE, Fondo Solidario o Beca, puedan optar a acceder al financiamiento de la educación superior al 100%. Estamos hablando de cerca de 270.000 estudiantes que actualmente usan algún instrumento de financiamiento, ¿no? Eso está contemplado en el diseño. Esto lo ratificamos al materializarlo como indicación en los artículos 16 y 24 transitorio que los vamos a ver al final de esta discusión. Entonces, más allá de este stock de estudiantes que sabemos que hoy están usando algún tipo de ayuda estudiantil, establecemos los cupos para nuevos estudiantes que año a año podrán acceder al financiamiento de la educación superior correspondiente a 80.000 cupos. Sabemos que actualmente son cerca de 75.000 quienes solicitan en primer año ayudas de algún tipo. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra o un total de personas superior al que anualmente solicitan ayudas de algún tipo. Estos cupos tendrán de modo tal que nadie quedaría fuera por producto de tener cupos, pero sí regula de alguna manera, eso es algo que va a plantear después la directora en más detalle, los efectos eventuales fiscales en caso que la tasa de uso se dispare. Recordemos que ese es el caso del CAE. O sea, el CAE, el problema que supone para el fisco es que estaba planificado para 35.000 créditos y terminaron siendo 350.000 en menos de 10 años, ¿no? Entonces, evidentemente, esto de poner regulaciones en el uso regula la tasa de uso y, por lo tanto, evita efectos indeseados desde el punto de vista fiscal. Estos cupos tendrán una distribución por porcentaje de financiamiento, que también está correlacionado, y esto es muy importante decirlo, presidente, y por intermedio suyo a los señores diputados y señoras diputadas, el porcentaje de uso que se propone para cada grupo de cupos está relacionado también con el tipo de uso de ayudas estudiantiles que actualmente piden los estudiantes. Es decir, los números que están en el artículo 10 se relacionan con la cantidad de beneficios que piden los estudiantes y en las cantidades en que lo piden, ¿no? Y en cualquier caso son superiores en todas las líneas a los que toman los beneficios estudiantiles actualmente para asegurarse de no dejar nadie fuera del sistema. Esta distribución será de 56.000 personas para el 100% del uso del instrumento, 8.000 personas para optar por el 75% del uso del instrumento
16.000 personas para acceder al 50% del uso del instrumento. Y como decía recién, esta distribución tiene relación a cómo se comporta actualmente los tomadores de ayuda y del CAE. En línea con flexibilización también se modifica el artículo 13, y para que quede claro que los que opten por menos del 100% del FES deberán incurrir en un copago por cierto, porque no están tomando el 100%, pero va a ser siempre respecto del arancel regulado, excepto el 10º decil, que es el decil que tiene hoy día libertad de cobro. Luego la lámina 5, también manteniéndonos en flexibilización, vale recordar que el porcentaje de financiamiento por el que se opte tendrá directa relación con la obligación de pago posterior, y en este sentido, otra indicación que presentamos en este paquete tiene que ver con modificar el artículo 16, sí. No. Sí, el artículo 16. Ah, no la tienen impresa. Perfecto, ya están imprimiendo. Ya, pero estamos en la lámina correspondiente, diputado, por su intermedio, presidente. Entonces voy a ir mientras llega, voy a ir más lento para poder entrar bien en el entendimiento del contenido. Sí. A esta altura es importante señalar que si vamos a tener un porcentaje de uso, que no es el 100% para los casos que así lo determinen, también el cobro posterior no puede ser por el 100%, tiene que ser proporcional al uso del instrumento que cada uno de ellos determinó. Por eso es que el artículo 16 habla sobre la determinación del monto anual de pago para que se ajuste el porcentaje que efectivamente fue financiado por el instrumento. Vale decir, aplicados los tramos de ingreso a una persona que le correspondería pagar X%, si es que optó por un financiamiento al 50% de su carrera, sería entonces el equivalente al 50% de ese X monto, ¿no? Y por lo tanto se vería rebajada a la mitad del monto anual de pago. Si fuesen distintos los porcentajes, obviamente se ajustaría a ese promedio ponderado de ellos. Este es uno de los principales puntos que rescatamos como ejecutivo dentro de la discusión de esta comisión, el permitir que las familias opten por aportar a la educación de sus hijos y, en definitiva, alivianar aún más el futuro de aquellos estudiantes que próximamente serán trabajadores y trabajadoras. Recordemos que nuestro proyecto ya tiene tramos contingentes al ingreso, con un tramo exento para quienes ganan menos de 500.000 pesos. Entonces, todo el eje de flexibilización vendría a ser incluso una mejor alternativa para las familias que sí tienen las condiciones para aportar durante el transcurso de la educación terciaria de sus hijos, hijas o hermanos. Entonces, en la siguiente lámina deberíamos hablar de las normas de operatividad que tienen que ver con el artículo 21 y 23, exactamente. Entonces, en esta línea es importante hacer ajustes a lo que señala la transferencia a las instituciones de educación superior que tenga correlación con lo solicitado por el estudiante, es decir, que la transferencia a las instituciones sean equivalentes a la solicitud del uso del instrumento que los estudiantes hayan formulado. Entonces, el artículo 21, que refiere a la transferencia del financiamiento a las instituciones, lo que hace sencillamente incorporar la flexibilidad para que la operación de transferencia a la institución ocurra de manera adecuada. O sea, es más bien una adecuación de forma para que el servicio pueda efectivamente entregar los recursos correspondientes a las instituciones según lo que cada estudiante solicitó. En la misma línea de operatividad, el artículo 23 complementa la facultad del servicio ingresa para informar a los empleadores y agentes retenedores acerca del monto que debería retenerse respecto al porcentaje que usó la persona para estudiar y que haya optado por menos del 100% de financiamiento. De ese modo, es importante que las retenciones serían mensuales, no anuales, lo que amortiguaría el impacto, obviamente, para el trabajador cuando ya está en esa etapa de su vida, ¿no? Es decir, no sería una devolución que se le hace al final con la operación renta, sino que ocurre mes a mes, de modo tal que el impacto que tiene en su flujo de ingresos anuales no se ve, no es tan fuerte, digamos. Porque recordemos que nuestro proyecto contempla que en caso de que los sueldos vayan fluctuando mes a mes, la obligación de pago anual sea menor a lo que aportó mes a mes a través de la retención. Esta se va a reliquidar y devolver con la operación renta. La lámina 7, en la siguiente, estamos hablando ahí ya de los estudiantes actuales, artículos 16 y 24 transitorio. Como habríamos señalado al inicio, esta política pública contempla que los estudiantes que actualmente están con algún beneficio estudiantil puedan, en total libertad, acceder al financiamiento a la educación superior, si así lo desean.
para acoplarse a los mejores términos que puedan conseguir. En este sentido, dado que ahora estamos estipulando de manera explícita los cupos para estudiantes nuevos, es importante dejar en claro que dichos cupos no van a ser aplicables para estudiantes con CAE, Fondo Solidario o becas, es decir, aquellos que están hoy día en el stock, que quieran pasarse al FES. Esto implica que en la práctica que se mantiene la libertad para que estas personas puedan acceder al 100% o menos del instrumento. Por ello indicamos haciendo inaplicable el artículo 10º que ya revisamos anteriormente y en los artículos donde se regula la transición de estos estudiantes, que es el 16º y el 24º transitorio, como lo hemos señalado acá en la lámina. En la siguiente lámina vamos a revisar el tope de la obligación de pago, el artículo nuevo 20º, o 20 en realidad, porque no es transitorio. Acá, como ya adelantaba, el segundo gran eje tiene que ver con dar respuesta a la preocupación levantada acerca de los estudiantes que pagarían más con este instrumento. Esta preocupación, recordemos, fue mitigada también por informes levantados por la Biblioteca del Congreso Nacional, además de estudios externos, ¿cierto? Particularmente del Dierden, Ríos, Jara y Aspillaga del 2025, que muestra que si bien el FES es más conveniente que el CAE, para la y los estudiantes hay un porcentaje menor que retribuiría muy por sobre el costo de su carrera. Según ese estudio, un 1,6% de las personas pagaría más de 3,5 veces el costo de su carrera. Cabe señalar que el proyecto ya tiene límites del 7 y el 8% para quienes ganan más de 45 unidades tributarias anuales al año. Con todo, lo que queremos hacer, consideramos pertinente hacer un esfuerzo para que se limite aún más y acotar la hipótesis de mayor pago, estableciendo un tope que opera extinguiendo la obligación de pago si es que la persona ha pagado un monto equivalente a 3,5 o más veces el arancel regulado vigente de los programas de estudio con el beneficio o su equivalente en caso de cierre o fusión de programas. Para esto es requisito que las personas no tengan una deuda pendiente de FES con la Tesorería General. Además, en el caso de las personas que hayan estudiado en carreras universitarias de al menos 4 años, deberán haber usado al menos 2 años el financiamiento para poder optar a la extinción de esta obligación. En el caso de las carreras TP, este requisito no aplicaría este requisito, obviamente, porque son carreras más cortas. Por lo tanto, allí es que tendríamos entonces un abordaje de ambos puntos principales, digamos, lo que tiene que ver con el tema de la flexibilidad en el uso del instrumento, flexibilidad propiamente tal, con todas las adecuaciones que implica eso al proyecto, y tope, es decir, ponerle limitaciones a el sobrepago post estudios, que también fue otro de los aspectos levantados con mucha fuerza durante esta discusión. Entonces, presidente, lo importante que hemos estado siempre abiertos a buscar y trabajar soluciones. No es sencillo porque efectivamente cada una de estas medidas implica mirar cuáles son las sensibilidades y los efectos fiscales que tendría, pero también los efectos educativos que esto tendría. No es una cosa u otra, ambas tienen que ir de la mano. Ha sido un trabajo bien intenso que hemos hecho junto a la Dirección de Presupuesto por aproximarnos a soluciones que efectivamente logren hacerse cargo de lo que se ha ido planteando en la discusión y naturalmente esperamos entonces que en virtud de la urgencia que esto tiene para el fisco, pero sobre todo para las familias de Chile que buscan una solución a este gran problema, que podamos seguir avanzando en la discusión y ahora la directora de presupuesto va a abordar los temas más financieros y se va a hacer cargo de algunas de las preguntas que inicialmente hicieron los señores diputados. Muchas gracias. Director. Muchas gracias, presidente. Saludar tanto a los diputados presentes como a las diputadas. Nosotros efectivamente estuvimos en una mesa de trabajo con los asesores. Esta mesa de trabajo sesionó 4 veces. Tenía el mandato particular de efectivamente conocer el informe financiero, los supuestos del informe financiero y en particular diría que también tuvo, dentro de la discusión, hubo 2 principales focos de discusión. Con respecto primero a, y que de alguna manera las indicaciones que presentamos se hacen cargo de esas 2 principales focos de discusión. Lo primero es la tasa de uso. De hecho, las sensibilizaciones que se mostraron, que obviamente las podemos compartir aquí, están hechas a propósito del primer informe financiero que presentamos. Si recuerdan, después yo vine también a hacer una nueva presentación del informe financiero que lo que hacía principalmente era actualizar con los datos ya efectivos 2024 y en pesos 2025 la misma información. Y
se trabajó entonces en ver casos que pasaba si había alta demanda del instrumento o una alta demanda concentrada en el quintil más alto o si existía también baja demanda del instrumento. Obviamente que en escenarios de máxima exposición fiscal los números y el espacio de ahorro era menor, seguía siendo sostenible, pero era menor el ahorro que tiene en el escenario de mayor exposición fiscal. De todas maneras, eso fue trabajo que fue bien utilizado y necesario para las indicaciones que ahora estamos presentando y el informe financiero que estamos presentando. Otro también punto de preocupación especial era cómo se comparaba las veces que las personas tendrían que pagar su carrera en función de otros créditos. O sea, cómo se comparaba, por ejemplo, con el crédito actual, que es de 2% con tasa subsidiada, o cómo se comparaba con un crédito hipotecario, o cómo se comparaba con un crédito de consumo. Entonces, ahí también, eso también obviamente lo podemos hacer llegar, era cuántas veces hoy día una persona puede pagar su carrera en función de la tasa de interés que tiene el crédito conal del Estado, o cuántas veces una persona puede pagar su carrera si se financia mediante, por ejemplo, un crédito de consumo o los créditos de consumo ad hoc que existen para financiar la educación. Toda esa información se la hacemos llegar, presidente. Y ahora con respecto al informe financiero, los efectos de lo que ahora el ministro acaba de explicar son los siguientes. Primero, sobre los antecedentes, como bien lo explicó el ministro, las indicaciones tienen modificaciones en cuanto a la flexibilidad del instrumento, es decir, que los estudiantes puedan optar a un porcentaje y no esta situación binaria que optaban al 100% del FES o a cero del FES. Luego, y según una distribución también de cómo hoy día las diferencias que existen en lo que se cubre del arancel regulado finalmente con el CAE. Luego, en términos de acceso, se fija una regla para quienes acceden por primera vez de 80.000 cupos. Esto es tanto en el flujo como en el régimen más de las personas que hoy día ocupan el instrumento del crédito conal del Estado. Además que por temas demográficos, el número de personas que demográficamente podían ser potenciales beneficiarios también baja en el tiempo. Entonces, los 80.000 son más que las personas que hoy día ocupan el instrumento y, por cierto, van a ser más que una vez que empieza a bajar también la tasa por demografía, la tasa de uso o la tasa de matrícula en educación superior. Entonces eso se hace con son los 80.000 cupos, que yo creo que es algo muy importante en términos de la sostenibilidad fiscal del instrumento y muy importante para las dudas también que salieron en la mesa de asesores ligadas a la tasa de uso, que fue, como yo les comentaba, el principal o uno de los principales focos de interés de esa mesa. Además también se incluye esta extinción de la obligación de pago bajo 4 condiciones o 4 requisitos cumulativos: el 90% del periodo de obligación de pago cumplido, monto efectivamente pagado equivale a 3,5 veces o más del valor vigente de la carrera, y no existencia de saldos adeudados con la tesorería, y financiamiento mínimo de 4 semestres para carreras cuya duración sea de 8 semestres y más. Entonces, luego los efectos financieros de estas indicaciones, que son principalmente estas 3 modificaciones, en la siguiente lámina. En la siguiente, bueno, los supuestos detrás de aquello, que los cupos activos se utilizan todos los cupos de año, o sea, el escenario de máxima exposición fiscal, en el sentido de que si bien hoy día tenemos 67.000 personas entrando cada año, el proyecto simula a 80.000 personas entrando cada año al sistema. Se considera la entrada de actuales beneficiarios, todos los beneficiarios que hoy día están en el CAE, en el Fondo Solidario y las becas, es decir, las personas que están en el sistema hoy día pasan en su totalidad al nuevo sistema, que también es el escenario de máxima exposición fiscal. Luego, esas personas pasan y piden el 100% de su financiamiento, en la lógica que hoy día están
prácticamente con el 100%, si no tienen, no ocupan la totalidad del CAE, ocupan otra parte con becas, entonces se suma también el 100% del financiamiento, que también es la máxima exposición fiscal. Las personas que solo tienen crédito con aval del Estado, se considera la proporción entre el arancel solicitado y el arancel de referencia de la carrera. Para las personas que tienen solo becas, se considera la proporción entre el monto que cubre la beca y el arancel real. Además, también como supuesto, la renovación se renueva solicitando el mismo porcentaje solicitado la primera vez. Esto a método a modo de supuesto, y la extinción de obligación, todas las personas que cumplan con las 4 condiciones que ya les había señalado, se asume que nadie adeuda saldos a la TGR cuando accede a este beneficio, que también es un supuesto conservador, dado que hace que todo el mundo que pueda ocupar el beneficio finalmente lo ocupe. Entonces, en ese sentido, castiga más el efecto fiscal. Luego, lo que hacemos entonces es, como a raíz del último informe financiero presentado, vemos cómo cambian los números en función de eso, que es la siguiente lámina. ¿Cuáles son los efectos financieros? Quizás antes de pasar a los números. Entonces, la flexibilidad tiene un doble efecto. Por una parte, efectivamente, al que las personas pidan menos FES, tiene una exigencia de desembolso menor, pero al mismo tiempo, si se pide menos FES, entonces en que se recupera menos FES. Entonces, por eso no es tan obvio el efecto neto que implica la medida de flexibilidad. Y en ese sentido, por eso también se agrega la noción de cupos, efectivamente para resguardar la sostenibilidad fiscal del instrumento. Entonces, esos son el efecto 1 y el efecto 2. Y luego, en el término de la reducción en la contribución del FES por la extinción del pago. Obviamente, toda vez que hay tope a la cantidad máxima que yo voy a pagar, eso también tiene un efecto fiscal. En la 1 y el punto 2 tiene efecto fiscal que se van diluyendo en el tiempo, entonces va bajando ese tiempo. Obviamente, al principio tiene un efecto más evidente de ahorro, porque no estoy recuperando recursos, sino que estoy pidiendo menos recursos, y que después eso tiene un correlato posterior, y además también tengo todo el stock acumulado. Luego, en el caso de la reducción en la contribución del FES, tiene un efecto que al principio obviamente son menos la gente, porque hay menos gente devolviendo al sistema, y después ese monto aumenta, pero llega también a una situación de equilibrio en el régimen. Entonces, ahora para pasar a los números, observamos que el porcentaje de financiamiento, es decir, la flexibilización, tiene ahorros tempranos. Al año 10 llega a los menos 28.000 millones de pesos, y luego se va, como es bien lineal el efecto, o sea, se va diluyendo en el tiempo. Estos ahorros son sobre el informe financiero anterior, y la extinción de la obligación tiene efecto al alza, porque efectivamente entre más tiempo pasa, los ingresos esperados de esas personas eran mayores, y eso es lo que se va castigando. Y el total entonces es la suma de ambos números. Los números negativos en este caso son ahorro, entonces tiene un menor ahorro fiscal, que está muy concentrado en los primeros años de la transición, y después más bien llega a una situación donde también hay gasto, pero ya se va achicando en el tiempo. O sea, perdón, también hay ahorro, pero se va disminuyendo en el tiempo. Entonces, esos son los efectos del informe financiero, y creo que esta era la última lámina. Solamente recordar que vamos a enviar entonces las presentaciones y los cálculos hechos en la mesa de asesores al respecto. Pero siempre recordando que es previo a este informe financiero, entonces habla con el primer informe financiero y no con este, que sería el tercer informe financiero del proyecto de ley en esta comisión. Eso, presidente. Muy bien. No sé si hay algo que acotar, ministro, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quién va a partir? El diputado Donoso levantó la mano primero. No, presidente, que si no me equivoco, la subsecretaria dijo finalmente que iban, o sea, la directora, nos iba a enviar los datos, pero según el informe
financiero anterior. Lo importante es de este, en la realidad actual. Directora, aprovechando que está esa manera. O sea, que lo que se trabajó en la mesa de asesores, obviamente, por ejemplo, tenía sensibilidades de tasa de uso, entonces aumentaban más las personas. ¿Qué pasaba si había un ingreso de personas mucho más grande? Ahora, obviamente que con estas nuevas indicaciones hay un límite de esa tasa de uso, entonces no se va a dar ese escenario toda vez que el proyecto de ley ahora pone 80.000 cupos máximos. Entonces, obviamente que no es... Pero hay otros datos que varían, entonces la sensibilización de tasa de uso, vamos a enviar la sensibilización de tasa de uso que implicaba previamente. Lo que sí podemos hacer es la actualización que hicimos con el último informe financiero, por ejemplo, qué pasaba con los datos efectivos del año 2024. Podemos también, de este mismo ejercicio, podemos hacer qué pasaría si son 90.000 las personas, que no es indicación que dice ahí, pero qué pasaría si fuesen 90.000 las personas. Podemos también, los topes, tenemos distintos escenarios de tope y todo eso también lo podemos agregar. Además también que parte del trabajo de la comisión no necesariamente era revisar, por ejemplo, cómo se comparaban los sueldos que tenía el modelo versus los sueldos reales. Entonces se hizo una comparación entre los sueldos de la base de datos del Servicio de Impuestos Internos y los que iba generando el modelo de IPRES. También podemos enviar eso, todo eso en pesos 2025 y lo más cercano al informe financiero. Pero claro, solamente quería explicar que efectivamente las sensibilizaciones de tasa de uso, toda vez que ahora tenemos 80.000 máximo por año, no podemos hacer otra. Diputado Mellado y de ahí diputado Sáez. Es más fácil aproximarse ahora a una certeza. Muchas gracias, presidente. Sí, tengo inquietudes y preguntas. A ver, el ministro, por su intermedio presidente, dijo que aún están teniendo reuniones con las universidades para aproximaciones legislativas. O sea, lo que dijo aquí el CRUCH y lo que dijo las universidades, entonces todavía no está subsanado lo que ellos dijeron. Y vamos a empezar a votar un proyecto que todavía no está terminado con aquellos que dijeron que no les gustaba el proyecto. Entonces, me preocupa que estemos avanzando sin que el gobierno esté terminado, ¿cierto?, con el acuerdo. Es como si hubieran llegado aquí sin el acuerdo de la CUT para el aumento del sueldo mínimo, digamos. Y nosotros estamos empezando a votar algo que todavía no está sancionado en ello. En segundo lugar, el tema de las simulaciones de los desembolsos, dice, aquí la DIPRES decía, desembolso menor, se recupera menos FES, ¿cierto?, porque pueden tomar 50, 75 y 100. ¿Y por qué no 30? ¿Y por qué no 80? ¿Y por qué no 40? ¿Por qué 50? O sea, ¿quién fijó el parámetro que sea 50, que sea 65, que sea 100? Y puede ser que un año lo tome y otro año no lo tome, porque me puse a trabajar y a lo mejor puede ser que no sea eso, digamos, porque después decir, mire, con todo desparpajo, aquellos que pagan 3,5 veces más una carrera, chuta, yo lo encuentro una estafa para tener que pagar 3,5 veces tu misma carrera, pues. Y lo dicen con total desparpajo, ¿no? O sea, eso sí que no, pues. O sea, el monto que ocuparon en mi educación, yo no tengo problema en pagarlo. Si quieren 20 años, si quieren 10 años, si lo prepago antes. Pero 3,5 veces, no, yo esa parte no me queda claro. Ahora, dicen, hay cupos anuales. Mire, cupos anuales, 80.000. Bueno, acuérdense lo que decía el ministro, lo que pasó en la gratuidad. O sea, quiere decir que estamos cortando la posibilidad de estudiar a los que quieran más. Y estamos cortando la posibilidad que aquellas universidades que se van a inscribir al FES y que hoy día no están en gratuidad y que cumplan los requisitos de estar en el FES, ¿cierto?, no van a poder tampoco tener esos alumnos posibilidad de entrar, porque no están los cupos, porque fijaron un techo. A la gratuidad no le fijaron techo. Y miren, obviamente tuvieron todo el que quisiera gratuidad, que esté en los primeros 6 deciles, en las universidades que están a gratuidad, tenían gratuidad. Entonces le estamos diciendo a los alumnos, señores, no va a ser universal el FES. No va a ser universal. Va a ser un cupo. O sea, postula al FES. Eso es lo que va a hacer. Y si te ganas el FES, si tienes la suerte de ganarte el FES, vas a entrar. O sea, mientras menos alumnos, menos de los 80.000,
obtienen un 50% y postulan el 50%, a lo mejor podemos quedar un remanente para que vuelvas a postular. Entonces, porque va a pasar lo siguiente, las nuevas universidades, no sé si la Andrés Bello está con gratuidad o no, no mencionando alguna, entra a gratuidad, cumplen la regla del FES, van a entrar un chorro de alumnos con 45.000, 50.000. Pero ¿qué pasa ahí? Si le ponemos cupo, porque, mire, están eliminando todas las becas. Y si están eliminando las becas, según lo que dicen usted, ministro, entonces los cupos van a quedar cortos. Entonces, yo no sé si efectivamente, cómo explicar esa flexibilización. A mí no me cuadra, digamos. Y los flujos de esa flexibilización tampoco me cuadran. O sea, no tengo la libertad para escoger el porcentaje que yo quiero del FES. No tengo tampoco la posibilidad de escoger los años en que yo quiero pagar mi deuda. Y tampoco puedo escoger, ¿cierto?, cómo voy a pagar mi deuda, sino que me adscriben a un impuesto sobre mi sueldo por el doble de los meses de los años de las carreras. Todavía está eso. Ahora le flexibilizaron porque es 50, 75, 100. Pero te dicen, no, el tope máximo es 3,5 veces la carrera. Todavía no me cuadra, presidente. Gracias. Diputado Sáez. Gracias, presidente. A ver, a mí me parece que el ejemplo de la CUT no es lo más atingente. Aquí estamos diseñando una política pública y no es una negociación gremial. Las universidades han hecho, pero estoy hablando, sí, pero usted ya dio la suya, yo estoy dando la mía ahora. Por lo tanto, le pido por su intermedio, presidente, que no me interrumpa el diputado Mellado. Entonces, como las universidades, por más que en algunas ocasiones, y está bien que lo hagan, actúen bajo una lógica de consorcios, de gremios, ¿cierto? Pero este es otro espacio. Y por lo tanto creo que, y lo ha señalado tanto el ministro como el subsecretario en las largas sesiones que hemos tenido en esta discusión, deben ser 8 o 10 al menos hasta ahora, solo en esta comisión, que el gobierno está permanentemente disponible para ir modificando algunas cuestiones en función de los antecedentes que se van incorporando a la discusión y de aquellos elementos que son más críticos, como por ejemplo el sobrepago que se ha planteado latamente en esta comisión y del cual se hacen cargo las indicaciones. Entonces yo creo que cuando tenemos elementos como la flexibilización del instrumento de financiamiento en primer lugar, la inclusión de estudiantes con deudas vigentes, el límite de la obligación del pago, creo que son aspectos bien centrales sobre los cuales deberíamos poder dar un debate más en profundidad y creo que eso no impide que podamos ir avanzando diría yo, el 70-80% del proyecto sobre el cual no hay grandes desacuerdos, por así decirlo, porque en términos generales, si uno revisa las intervenciones de quienes vinieron a exponer acá, salvo algunos rectores más ideologizados, el grueso de ellos se mostró favorable a este proyecto de ley, haciendo sí hincapié en algunas cuestiones que son precisamente las que recogen las indicaciones. En particular, a mí me gustaría poder comprender con un poco más de detalle lo del límite a la obligación de pago. Creo que ahí hay una cuestión que precisamente ha sido uno de los nudos críticos de la conversación y donde yo siento que se podría profundizar un poco más para tener más claridad de cara al momento de tomar decisiones. Por ahora eso, presidente. Creo que hay antecedentes suficientes como para que podamos seguir avanzando y en algún punto iniciar la votación. Muy bien. No tengo más palabras pedidas, así que, ministro... diputado Cifuentes. Profundizar algunas nomás. ¿Será posible tener una sensibilización respecto de los efectos de la cantidad de veces que tiene que pagar un estudiante una vez titulado? Aquí se plantea un límite de 3,5 veces para no pagar el 10% de la deuda. Pero ¿hasta cuántas veces van a tener que pagar un estudiante de acuerdo a su ingreso contingente, ¿no?
Eso no lo he visto y a mí me parece que ahí hay un temazo porque esto que se considera por muchos un impuesto es, creo yo, uno de los grandes factores que pueden hacer que las personas ingresen o no ingresen al FES. Y eso puede tener un efecto sobre la sostenibilidad del mismo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que pagar 5, 6 o 7 veces la deuda, lo que estoy usando como FES, voy a tener que comparar eso respecto de una alternativa de financiamiento. ¿No es cierto? Si esa alternativa de financiamiento me resulta más barata, planteándome un ingreso contingente también sensibilizado, ¿no es cierto?, yo podría entrar o no entrar al FES. Y eso tiene un efecto respecto de la sostenibilidad del fondo y del financiamiento. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión central que hasta ahora no ha sido puesta en el debate, digamos. En segundo lugar, me parece un poquito exagerado esta cantidad de veces que se le está asignando a un estudiante, ¿no es cierto?, o a un profesional, digamos, la cantidad a pagar. Porque hay otra cosa curiosa aquí, y es que los alumnos que tienen gratuidad hoy día no tienen, perdón, para decirlo más claramente, no tienen ninguna obligación posterior de pagar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, sus ingresos contingentes pueden llegar a ser muy altos. Entonces, podemos tener el drama, digamos, de que un alumno muy pobre, ¿no es cierto?, pudo estudiar gracias a la gratuidad, ¿no es cierto?, pero después tiene una renta alta y no colabora en nada. Eso es absolutamente regresivo. Y creo yo que también debiese ser incorporado dentro del modelo, digamos. ¿Por qué no se le cobra a un estudiante con gratuidad y que tiene un ingreso contingente alto? Y eso obviamente puede mejorar mucho el modelo de financiamiento del propio FES. Entonces, hay ahí una cosa que me parece, esas dos cuestiones me parecen fundamentales de resolver, estimado presidente. Primero la palabra al diputado Cifuentes, el diputado Agustín Romero, de ahí diputado Santana y después diputado Donoso. Gracias, presidente. Estaba revisando la presentación y me llama la atención lo siguiente. En la página 8, cuando habla de la extinción de la obligación, se excluye a las carreras técnicas. Presidente, muchos chilenos muy necesitados estudian carreras técnicas. Entonces yo no entiendo si es un error o algo ahí que se excluye las carreras técnicas. Lo otro que quisiera plantear es el tema de estas 3,5S. Yo quisiera insistir porque ¿cuál es la razón por la cual una persona en este país tenga que estar obligada a pagar 3,5S por algo? ¿Ya? Nos da muchas veces rabia que la gente paga planes de salud 3,5S o prestaciones por 3,5S y hacemos nos da mucha rabia a todos los sectores políticos, pero en este caso en particular como que nos llama la atención que una persona pague 3,5S su carrera. Y lo que es peor, presidente, es que para poder acceder a los beneficios, finalmente poder pagar y todo eso, hay que solicitarlo. O sea, no funciona automáticamente. Entonces, como siempre, hay que ir a pedir las cosas al Estado y el Estado no te las da. Entonces, aquí no entiendo si el Estado está al servicio de la persona o es la persona la que tiene que estar atento y tener que ir a pedirle esto como un favor al Estado. Gracias. Eso por mientras. Diputado Santana. Presidente, una consulta al ministro o a la directora de DIPRES. A propósito de esta discusión que se ha suscitado sobre el monto máximo de pago al fisco, que de hecho al cual hacía mención por su intermedio el diputado Cifuentes, y este tope de 3,5 veces el valor vigente del arancel regulado, quería consultarle al ministro y a la directora de presupuesto, dado que entiendo que en esta discusión han habido exposiciones de economistas también, ¿qué porcentaje de los eventuales beneficiados con el FES van a pagar el 3,5%? Porque es muy distinto que la norma sea que todos los estudiantes que accedan al beneficio paguen el 3,5%, que lo pague un porcentaje ínfimo, hablando de políticas regresivas. Muy bien. Perdón, presidente, pero mi pregunta a propósito de lo que consultan los colegas es ¿qué porcentaje de los estudiantes beneficiados van a pagar eventualmente 3,5 veces el arancel regulado?
Ya, está el diputado Donoso y de ahí diputado Soto. Gracias, presidente. Bajemos un poquito el volumen. Bajemos un poquito el volumen, por favor. Gracias, Diputado Donoso y de ahí diputado Soto. Gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Me gustaría consultar, porque no solamente podrán solicitarlo cuando sean capaces de demostrar que han pagado 3,5 veces, sino que cuando lleven el 90% del periodo de pago. Quiere decir que solo al año 18 van a poder solicitarlo. Eso quiere decir que ya podrían llevar muchos años pagando bastante más que 3,5 veces su carrera. Se me ocurre, para no dar un ejemplo tan lejano, Fernando Flores, no sé si lo conocieron, senador de la República, que le fue muy bien en la vida, habría pagado muchas veces su carrera a los 10 años de estudio. Y estudió en un colegio público, y es una gran historia de superación, que está Alquino además. Hoy día está jubilado en México. Pero ese no es solo el problema. Uno es eso. O sea, ¿por qué el año 18? ¿Por qué el 90%? ¿Por qué no cuando llegue al 3,5? Y con solo la solicitud, sin asegurar, según lo que dice el texto de la norma, que esto vaya a ser aceptado, porque podría ser rechazado. Nada dice que la comisión está obligada a aceptarlo una vez solicitado, lo que es curioso. Pero también tenemos el otro problema de que si esta persona estudia en Chile, termina su carrera, se la financian todos los chilenos y se va de Chile. No tenemos ninguna norma que corrija aquello que se ha planteado en varias ocasiones y que va a pasar. Cuando tenemos más de 1 millón de personas extranjeras que van a tener este beneficio, porque es razonable que lo tengan, es muy probable que la migración también nos afecte al sistema de manera mucho más poderosa que lo que ha afectado anteriormente. Mucho más poderosa. Y eso no está contemplado hasta el minuto en ninguna norma. Diputado Soto y de ahí diputada Roja, y ahí dejamos al ministro que conteste la directora. Gracias, presidente. Primero, yo como una visión general y personal, yo desdramatizo el hecho de que en una discusión tan importante como esta se puedan incorporar visiones tanto de los estudiantes como de las universidades como de distintos actores. Al igual como desdramatizo que en el caso de las relaciones laborales no solo se puedan, sino que se deban incorporar y buscar acuerdos entre las posiciones de los trabajadores con los empleadores. Yo creo que el diálogo social es fundamental para que los países progresen y avancen, y por lo tanto plantear las disyuntivas legislativas o políticas desde la perspectiva de unos versus otros no me parece que sea una lógica correcta, presidente. Esto no se trata de beneficiar a los estudiantes y de perjudicar a las universidades, ni viceversa. Se trata de buscar una buena política pública que sea equilibrada y que logre efectivamente dar una herramienta de financiamiento que sea adecuada a la realidad socioeconómica de las familias y los estudiantes, con sostenibilidad fiscal, y que por el otro lado le dé también viabilidad a la educación pública superior, que es algo que yo creo que todos defendemos. Entonces, no me parece que se ponga en esa dicotomía, presidente. Dicho eso, algunas dudas que me surgen de la presentación del señor ministro por su intermedio. Me parece bien y valorable que se planteen indicaciones que busquen eso, ¿no? Mediar e incorporar las visiones o las dudas que fueron surgiendo durante otras instancias, otros periodos del debate legislativo y que plantearon especialmente en las universidades. Entiendo que estas indicaciones buscan recoger en gran medida ese sentir y eso me parece que avanza en la dirección correcta. Ahora, cuando se plantea la posibilidad, bajo el argumento de la libertad, de que, ¿verdad?, los estudiantes, los beneficiarios, las familias puedan optar al porcentaje de financiamiento, cosa que en principio me parece bien, correcta, ¿verdad? Optar entre un 100%, un 75% y un 50%. Hasta ahí está bien, pero en la medida de que se establece un tope, o sea, una cantidad de cupos
que yo entiendo que tiene que ver justamente con el objetivo de reducir el costo fiscal y darle sostenibilidad, cosa que es correcta. Pero cuando esa cantidad de cupos se distribuye de una manera y no de otra, ¿verdad? De cierta manera esa libertad deja de ser tal. ¿Ya? Entonces, porque al final van a ser solo 56.000 los que van a poder optar al 100%. Por lo tanto, de los 80.000 que eventualmente estamos proyectando que puedan postular, solo 56.000 van a tener la libertad de poder acceder al 100%. 8.000 al 75% y 16.000 al 50%. Es decir, una libertad que se va reduciendo en la medida de que los cupos se van llenando. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, me parece que no sé si es el criterio más correcto el utilizado para la distribución. Entiendo que el argumento es que esa es la proporción que hoy día se utiliza respecto del CAE, si entendí bien, ¿verdad? Es decir, que el porcentaje, considerando los 75.000 que actualmente hoy acceden, ¿verdad? Una cifra cercana a esos 56.000 acceden al 100%, una cifra cercana a esos 8.000 acceden al 75% y una cifra cercana a los 16.000 acceden al 50%. Estoy en lo correcto, ¿verdad? El punto es que me imagino que esto va siendo un colador por defecto. Corríjame si estoy equivocado. Es decir, si postulan 80.000 personas, ¿verdad? Se hace un primer filtro para ver quiénes son los 55.000 estudiantes que van a acceder al 100%. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros primero para hacer ese filtro? ¿Ya? Si efectivamente quienes quedan fuera por ese corte, que tiene que ver solamente con la capacidad de cupos que el Estado está ofreciendo para esta herramienta, pasan por defecto al segundo tramo, que es el 75%. ¿Ya? Y a su vez, el segundo tramo que tiene solo 8.000. Y a su vez, si ese segundo filtro vuelve a llenarse, ¿verdad? Pasamos a un tercer grupo que serían 16.000 que optarían al 50%. Entonces, me da la impresión de que lógicamente esto debiese ir como escalonadamente disminuyendo la cantidad de cupos para que no se produzca en el camino, ¿verdad?, un desacople entre la realidad social, socioeconómica que tiene el estudiante y la familia y la posibilidad real de optar a una cantidad mayor o menor de financiamiento que ofrece esta herramienta, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, independiente de la realidad que tenemos hoy día, a lo mejor sería más razonable que el segundo tramo tuviera 16.000 y el tercero 8.000, por ejemplo. No sé, estoy especulando, ministro, pero me parece que ahí se puede producir en el proceso de ver quiénes, ¿verdad?, van a un tramo, a otro tramo o al tercer tramo, un desajuste con la realidad socioeconómica que puede terminar siendo injusta. Solo una apreciación a primera vista. Una segunda cosa, presidente, se mencionó ahí, cosa que también me parece bien, que en los años posteriores se puede solicitar una modificación del porcentaje, no, dice, se puede solicitar un aumento del porcentaje, ¿verdad?, a cubrir por parte de esta herramienta que es el FES. Cosa que me parece bien, digamos, si cambian las condiciones socioeconómicas, es decir, cae en una situación socioeconómica más desfavorable, es evidente que tendría argumentos para poder optar a un porcentaje mayor. Pero no se menciona el caso inverso, o sea, ¿qué pasa? También se puede, ya, sería bueno también explicitarlo, no estaba en la... Ya, por eso, quien puede lo más, puede lo menos, y eso está bien. Y lo último, presidente, respecto también al tema de esta posibilidad de extinción de la obligación de pago, también me gustaría una justificación ahí más detallada, más profunda respecto de los requisitos. Me parecen excesivos los requisitos en términos tanto de la cantidad de tiempo, 90% tratándose de herramientas de financiamiento tan extensas, tan caras, tan complejas, puede que al final del camino termine siendo una herramienta
un poquito inútil en la práctica, ¿ya? Cuando tenemos requisitos tan excesivos en términos de tiempo, en términos de la cantidad también efectivamente pagada, en este caso 3,5 veces o más, una situación que evidencia obviamente el problema estructural que tenemos respecto a cuánto se está pagando por la educación en Chile, que es finalmente la pregunta que todos tenemos que hacer, ¿no? Y también respecto de esta extinción de su obligación, me sumo a lo planteado por, no recuerdo cuál de los diputados, respecto si la voluntad es dejar fuera efectivamente las carreras técnicas o no. Yo, porque, o sea, si es la intención dejarlas fuera, me parece que la letra D está mal redactada. Si no es porque yo lo que leo es que en el caso de personas beneficiarias que hayan cursado carreras universitarias cuya duración, es decir, en el caso de las carreras universitarias se aplica el criterio de 4 semestres o más, ¿no? Pero eso no necesariamente implica que las carreras técnicas no están incluidas. Y esto es lo correcto. Muy bien, gracias. Mira, vamos a dejar hasta aquí esta ronda para que hagamos otra porque ya hay demasiadas preguntas. Está la diputada Roja, diputado von Bühlenbrock y de ahí diputado Sauerbaum. ¿Ya? Es la siguiente. Gracias, presidente. Sí, mire, efectivamente, yo creo que son súper buenas preguntas todas y me parece que es súper bueno el ejercicio de poder ir explicando algunas de ellas y vamos a compartir la intervención con la directora para efectos de abordar, porque son muchas, ¿no? Y por eso también le pedí al presidente poder dejar aquí las primeras etapas de preguntas, porque si no, después a uno se le olvidan, hay aspectos que no se abordan. Y quiero partir por lo último. Efectivamente, tal como lo señalaba el diputado Soto por su intermedio, presidente, el mecanismo permite que un estudiante siempre pueda disminuir el porcentaje de uso del FES, siempre, sin que medie solo la voluntad de la persona. Para subir el porcentaje de uso del FES se requiere una evaluación socioeconómica y acreditar efectivamente que está en una situación de perjuicio respecto a la anterior evaluación socioeconómica con la que se originó el acceso al instrumento, ¿no? Por lo tanto, sí, se puede disminuir. De hecho, bajar el porcentaje de uso del FES es más fácil que subirlo, porque para subirlo hay que acreditar la condición socioeconómica. También se plantea el porcentaje, solo algunos tendrían la libertad de elegir cuáles serían los parámetros. Tal como lo señalé recién, los parámetros son, yo diría, 2 grandes grupos. Uno, la condición socioeconómica de los estudiantes cuando hay colisión frente a el eventual uso de un porcentaje del FES. Y siempre es la condición socioeconómica la que termina dirimiendo el acceso a determinados beneficios, sobre todo aquellos que tienen que ver con eso, ¿no? Y así hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en fin. Y por otro lado, yo aquí quiero ser súper enfático en señalar cómo se aproximan estas cifras. Tenemos 2 grandes grupos de cupos. El cupo del stock, por decirlo de alguna forma general, que son 270.000, y tenemos los cupos de acceso, es decir, de aquellos que piden por primera vez beneficio estudiantil, es decir, aquellos que entran al sistema de ayudas estudiantiles, becas, créditos, etc. Lo que nosotros hicimos fue referenciar los cupos por porcentaje, como lo vieron en el artículo 10 de acá de la indicación, en función de la tasa de uso actual para estudiantes de primer año. Es decir, frente a lo señalado por el diputado Mellado, por su intermedio presidente, estamos dándole cobertura al 100% y con holgura. Porque si uno considera cuántos son los estudiantes que piden algún tipo de ayuda estudiantil en el sistema, son menos de 80.000. Por lo tanto, estamos dejando aún un espacio de crecimiento frente a la tasa de uso actual. Por lo tanto, no habría ningún estudiante en el esquema de la realidad. La realidad es la realidad de los datos, no se inventa. Está ahí. Todos aquellos que acceden hoy accederían con este instrumento según el tipo de porcentaje de uso. Por eso, diputado Soto, por su intermedio presidente, en 75 son 8.000, porque es contraintuitivo, ¿cierto? Pareciera ser que deberían ser un porcentaje. No, es porque hoy las ayudas estudiantiles que apuntan a aproximadamente al 75% de la cobertura de los aranceles, es el N de hecho el N es más bajo, pero se aproxima a 8.000, en menos de 8.000, por eso dijimos 8.000, ¿no? De manera tal que efectivamente hay una coincidencia en la tasa de uso del nuevo instrumento con respecto a la tasa de uso actual de ayudas estudiantiles. Y cuando digo eso, no es solo CAE, también para despejar eso. Nos estamos refiriendo a becas, créditos, además del crédito con aval del Estado, ¿no? Entonces,
es súper importante despejar eso, porque por ahí escuché, no sé quién lo dijo, porque además fue fuera de micrófono, de que este instrumento no sería universal. No, en estricto rigor se está estableciendo los cupos para evitar que esto se desborde, que es lo que ya vivimos como política pública y lo que no queremos que se repita, pero en estricto rigor, y dado las tasas de uso actuales, estaría dándosele cabida a todos, incluso podría aumentar un poco, bajo control en términos presupuestarios, que es lo que hemos buscado hacer con la indicación, pero además si uno considera la tasa de desarrollo de crecimiento, digamos, de la población, esto va a ser siempre menos, porque está envejeciendo nuestra población. Ya llevamos 2 años consecutivos con menos nacidos vivos que personas que fallecen. Entonces, evidentemente, esto va a ir disminuyendo en el tiempo. También, ¿por qué 3,5 veces? Es una gran pregunta. Inicialmente el proyecto no tiene un tope, ¿no? Y el tope emerge a partir de la discusión. De hecho, si uno mira las cifras, y aquí no son cifras ni siquiera de nosotros, son cifras de estudio externo, una aproximación inicial la hizo la Biblioteca del Congreso, que también la puso a disposición de la Comisión de Educación de la Cámara y de la Comisión de Hacienda también. Otros estudios lo presentaron acá expertos internacionales que expusieron durante la discusión, o más bien dentro del periodo de audiencia, nos mostraban que más del 60% de los usuarios de este instrumento pagarían menos de una vez el costo total de la carrera. El 60%. O sea, el 60%, más del 60%, pagaría menos de una vez la carrera. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las personas tendría, por decirlo de alguna forma, la mejor condición posible. Frente a un contrafactual. No, antes de ir al contrafactual. Frente a un 1,6% de los usuarios que tendría la condición de pagar más de 3,5 veces. Por lo tanto, estamos hablando de un 1,6% de los potenciales usuarios que estarían en condición, y estamos hablando además de ingresos muy grandes, ¿no? Muy, muy grandes. A ese 1,6 se le pondría el tope, es decir, hasta ahí se interrumpe, digamos, el crecimiento de la cantidad de veces. Antes no había tope, era libre y por tanto podía llegar a pagar mucho más veces que 3,5. Esa es la razón. Se preguntó la razón, esa es. Ahora, hay un contrafactual a todo esto. Y el contrafactual es que hoy todos pagan más que el costo de la carrera. Lo pagan por tasas de interés de un instrumento que para algunos, tasa de interés de un crédito, que cae un crédito. Entonces, una tasa de interés que para algunos tiene el beneficio de rebajar el porcentaje de la tasa de interés de un 6 a un 2. Digo para algunos porque son solo aquellos que están al día y que no tienen interrupción nunca de su proceso de pago. O sea, tampoco tiene la hipótesis de la pérdida del empleo, una crisis económica. Acá hay un tramo exento, digamos, y esa es la diferencia también como seguro que opera por defecto. Y luego hay otro elemento que habitualmente se obvia en el análisis, que me parece súper relevante, presidente, porque no solamente estamos frente a que se paga más producto de que hay intereses, sino que también se paga más porque hay copago. Entonces no se está calculando cuánto las familias desembolsan durante el proceso de estudio y cuánto el estudiante desembolsa después cuando está en etapa de pago, ¿no? Y hay otro elemento contrafactual, y es que difícilmente en el sistema, en el mercado financiero, etcétera, van a haber condiciones más favorables que las que propone este instrumento para la inmensa mayoría de los estudiantes. Por lo tanto, no vemos tampoco inviabilidad de sostenibilidad del instrumento, que era un poco las preocupaciones que nos señalaba el diputado Cifuentes por su intermedio, presidente, a propósito de las condiciones que presenta, lo favorable que es para las familias y para los estudiantes, incluso en el elemento discursivo que se ha planteado acá, y que yo en eso comparto lo señalado por el diputado Santana por su intermedio, presidente, de que diga la indicación un tope de un 3,5, 5 veces el costo de la carrera, no significa que ese va a ser la cantidad de veces que se va a pagar para todo. La inmensa mayoría, y lo vuelvo a decir con mucha claridad, presidente, más del 60% de los usuarios no pagaría más que una vez la carrera, o menos incluso. Y quienes podrían pagar 3,5 o más, solo es el 1,6% de los potenciales usuarios. Ahora, luego, sobre las carreras técnicas y los requisitos, de alguna manera lo respondió el propio diputado Soto por su intermedio, presidente. Efectivamente, se entendió por algunos al revés. En realidad, lo que se está ocurriendo es que para la gente del mundo TP, cumplir los requisitos 1, 2 y 3 basta para poder acogerse al tope.
Es decir, no se le aplica el criterio de los 4 años porque no son carreras de 4 años. Pues habría que ver si que efectivamente podemos mejorar la redacción naturalmente, pero ese es el punto. Es más, aquí no solo no se está excluyendo al mundo TP, sino que se le está entregando una mejor condición para cumplir el tope a las personas que estudiaron en educación técnico profesional. O sea, todo lo contrario de lo que se interpretó. Es bueno despejarlo, quizás hay un problema de redacción, asumimos que quizás ahí podemos mejorar, pero ese es el punto. Luego, hay varias repetidas, estoy revisando las notas. Luego, también se planteó acá que por qué no se incorporaban en el proceso de pago a los estudiantes de gratuidad. O sea, es importante señalar que aquel estudiante que estudió con gratuidad tiene una condición distinta por otra política pública que regula el asunto del financiamiento para determinadas instituciones también que cumplen con ciertos requisitos. Es decir, estamos hablando de otro tipo de instrumento, no es conveniente mezclarlo, pero además también señalar que aquel estudiante que estudió con gratuidad y que le va bien o muy bien, paga impuesto a la renta, digamos, está contribuyendo efectivamente a la sostenibilidad de ese propio instrumento que se financia precisamente a través de lo que fueron en su minuto las reformas tributarias que permitieron hacer aquellas reformas, ¿no? Luego, ya la respondimos, solo señalar que, y quiero solo reforzar esto antes de darle la palabra a la directora, o por su intermedio presidente, que el haber establecido cupos por porcentaje de uso del instrumento no solamente es algo que hicimos mirando la realidad del comportamiento actual de los usuarios de beneficios estudiantiles, becas, créditos, etcétera, sino que no solamente eso, sino que no corta la opción de nadie. Porque en todos los escenarios estimamos con holguras el N total de potenciales beneficiarios. Por lo tanto, tenemos la convicción de que no solamente vamos a darle cabida al 100% de aquellos que van a usar el instrumento y que actualmente usan el instrumento, sino que además tendríamos la posibilidad hasta de crecer en cada uno de los porcentajes de uso del instrumento. Eso, presidente. Un segundito porque hay otros diputados también esperando, entonces va a colocarlo a la fila. ¿Qué le preguntó? ¿Por qué a los 18 años, presidente? Y el 90% y a la vez, ¿qué pasa con los alumnos que se van al extranjero? Ya. Directora. Yo tenía, en realidad, solamente aportar a lo que decía el ministro, que efectivamente los cupos finalmente dan una capacidad, por ejemplo, al año quinto, que el sistema ya está empezando a estar en régimen, de un 18% más de cupos de los que hoy día abarca el sistema. Esa es más o menos la amplitud que se deja con este corte de los 80.000 cupos. O sea, 18 más personas de las que hoy día están estudiando con algún beneficio, podrían estar estudiando con beneficio gracias a este nuevo instrumento. Luego también, con respecto al último punto que decía el ministro sobre las comparaciones que uno puede hacer por carrera, efectivamente es algo que hemos hecho y trabajado internamente con el equipo del Mineduc. Por ejemplo, una carrera de psicología que hoy día, si uno suma el CAE, lo que paga por CAE considerando los intereses asociados y el copago es del orden de 53 millones de pesos. La retribución FES es del orden de 22 millones de pesos, o sea, 58% menos de lo que paga hoy día el estudiante. Ahora, si vemos, por ejemplo, el caso de enfermería, también tenemos que, estos son obviamente en promedio, se cuesta 45 millones de pesos la carrera, con la retribución del FES en promedio son de 29 millones de pesos, o sea, un 34% menos pagaría un 34% menos de lo que paga ahora. Entonces, efectivamente, y también podemos poner esa información a disposición, la mayor cantidad de personas, o sea, hay personas que pagan menos de lo que cuesta su carrera en el modelo FES, o sea, del orden del 12%, hay personas que pagan más, pero finalmente la mayor cantidad de personas está en la vecindad de pagar igual su carrera. Eso es como el modelo más general. Y con respecto a los 18 años, o sea, efectivamente el ministro reflejó bien
las cosas buenas que tiene poner el tope y por qué elegimos el 3,5 y el 90%. Primero el 90% para poder asegurar que no exista un comportamiento estratégico de parte de los eventuales beneficiarios de esta herramienta. Y segundo, porque el modelo del FES efectivamente implica una capacidad de contribución solidaria al final entre los distintos personas que forman el sistema. Entonces, una cosa por el marco que hay detrás del instrumento, pero además también por una cosa de sostenibilidad y evitar como comportamientos estratégicos se eligió ese límite asociado. Eso, presidente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la segunda ronda de preguntas y ahí, ministro, mete la de Donoso que no ha contestado. Está la diputada Rojas, el diputado von Bühlenbrock y de ahí el diputado Sauer. Gracias, presidente. Sí, quería tocar uno de los puntos que se ha señalado y tiene que ver con lo regresivo o no de la política, y yo creo que de esta política pública me refiero. Creo que en este caso vale la pena rememorar el sistema que tenemos actualmente, específicamente respecto al funcionamiento del CAE, pero también en términos más generales, porque por aquí, por ejemplo, se ponía la situación de que un estudiante que hoy tenga gratuidad, que después tenga ingresos altos y que no va a generar una retribución versus una persona del FES que sí la va a tener teniendo los mismos ingresos. Y yo lo que quiero decir es que esa situación hoy con gratuidad y CAE pasa. Entonces nosotros ya tenemos, con los distintos modelos que hemos tenido, es decir, con lo que fue el crédito fiscal, con el fondo solidario, con el mismo CAE y con la gratuidad y con los estudiantes que pagan directo, ya tenemos situaciones heterogéneas respecto de cuál es la condición en la que los estudiantes llegan a estudiar a una institución de educación superior y cuál es la condición posterior una vez que ya trabajan. Entonces, a mí no me hace tanto sentido que no tomemos los antecedentes respecto de cómo funciona hoy el sistema de educación superior y simplemente nos concentremos en definitiva, cuáles problemas podría traer el FES sin ver cuáles son los problemas que soluciona. Y ahí agradezco la respuesta tanto del ministro como de la directora en el sentido de poner ejemplos respecto de cuánto es lo que van a pagar los estudiantes con el FES. ¿Y cuánto es lo que están pagando hoy esos estudiantes con mecanismos como el crédito con aval del Estado? Porque la situación de esos estudiantes mejora considerablemente con el FES. Entonces podríamos tener todavía más ejemplos de ese carácter y no digo que no nos preocupe la situación de este 1,5% que podría estar pagando más, porque efectivamente por eso se le está poniendo un tope a esa situación. Pero lo que hoy día pagan los estudiantes con el CAE, y tomé yo un ejemplo para poder decirlo, de un compañero que estudiamos lo mismo, él un año es menor que yo, que lleva 10 años pagando el CAE, la carrera costó 12 millones, ya en estos 10 años ha pagado más de 14 millones y tiene que pagar 10 años más. Entonces la realidad con el CAE es una realidad que hoy día ocurre y que se genera una situación disímil respecto a alguien que tuvo una beca, como en mi caso, que estudié con la Bicentenario y no pagué nada, o de alguien que tuvo el CAE o alguien que tuvo el Fondo Solidario. Entonces, de hecho, lo que quiere hacer el FES es precisamente estabilizar, homologar, estandarizar la situación de los estudiantes de educación superior. Entonces, preferiría, digamos, que ese asunto relacionado con cómo funciona el sistema de educación superior hoy día no se obvie, y yo solicito que nos puedan traer más ejemplos específicos porque creo que ayuda bastante en el debate, presidente. Muy bien. Diputado von Bühlenbrock. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al ministro o a la directora de presupuesto, aunque algo ya respondió el ministro en la primera ronda de preguntas, me gustaría tener más a fondo, conocer, quizás puedan tener una exposición, no sé si la directora de presupuesto, de la sensibilización del tema de 3,5 veces pagado el costo, digamos, pensando un poquito parecido a lo que decía mi colega Fuente, en el sentido de que
la persona pudiera optar, irse a otro financiamiento que le pueda ser más barato que el que le estamos ofreciendo a ese nivel, digamos, de costo, digamos. Por ahí le escuché que era un 1,6% prácticamente el de usuario. Yo creo que esos son unos puntos fundamentales y fuertes. Y también ustedes tomaron ejemplos de algunas otras personas que y establecieron la tasa corta 3,5, pero ustedes saben por qué, digamos, por qué 3,5 veces, como veces estamos hablando del tope. Y todo apunta a lo mismo que quiero hablar, digamos, en el sentido de que esperemos, digamos, que la economía se empiece a normalizar mejor y que tengamos tasas de intereses más bajas y que pueda ser más competitivo el día de mañana desde el punto de vista, digamos, del sector privado. Y la idea es que no, por ningún motivo pueda sentirse esa persona tentada a salirse del FES, porque si empieza a salirse de esa alternativa, bueno, se empieza a disminuir los recursos que esa persona podría estar metiéndole. Sería un contrasentido, eso es lo que quiero decir en el fondo. Entonces, quiero tener absolutamente claro esa sensibilización, eso es el costo alternativo y la posibilidad, digamos, de asegurarse de que no, que esa persona la vamos a tener como primera prioridad, meterse, digamos, al FES y no buscar un financiamiento alternativo en el sector privado. Diputado Sauer. Gracias, presidente. Primero, preguntarle al ministro que uno de los temas más recurrentes que se tuvo aquí, ministro, respecto a los rectores y otras personas que expusieron fue respecto del copago. Yo entiendo que la solución que se nos presenta ahora es que efectivamente haya copago, pero con respecto al arancel regulado, o sea, llegando como máximo al arancel regulado. Y eso entiendo yo que no resuelve el problema final, porque lo que aquí se había establecido es que en el fondo los porcentajes mayores de cobro que se hacen, lo que aquí se dejó entrever era que se invertía en otras áreas que no eran solamente el impartir la clase, que era, cierto, la investigación, el desarrollo, la interacción con el medio. Entonces, entiendo yo que eso no quedó totalmente afianzado en esta iniciativa que usted nos presenta ahora, y por eso me gustaría que se refiriera a ese tema, porque fue uno de los grandes temas que se expusieron aquí como algo que negativo, ¿cierto? Lo plantearon los rectores y otras personas. Respecto también de lo que aquí también se ha aseverado respecto de los porcentajes a los cuales uno puede acceder al FES, se dijo que un 50, un 75%, un 100%. La pregunta es si yo lo puedo hacer por un 30% o por menos. ¿Por qué no hay esa flexibilidad? ¿Hay alguna razón técnica o no? Y otra pregunta es si yo puedo renunciar eventualmente al FES, porque, por ejemplo, hablábamos con Miguel que una persona puede tomarlo el primer año o el segundo año y el tercer año puede encontrar un trabajo y trabajar de noche, por ejemplo, como lo hicimos algunos. Entonces, es importante tener esa flexibilidad. Y respecto de los números, ministro, yo tengo mi duda respecto a lo que usted dice de los 80.000 personas que tendrían cobertura del FES. Porque el año, según las cifras que tenemos acá, el 2024 entraron 350.683 alumnos, de los cuales 142.000 tuvieron gratuidad el año anterior. O sea, con los 80.000 que usted nos dice, nos quedarían 130.000 personas que no alcanzarían ni para la gratuidad y también estarían afuera, ¿cierto?, del FES. En el fondo queda mucha gente sin considerar que tenemos un porcentaje de gratuidad, otro porcentaje de FES, y queda un porcentaje, según los números que están aquí, por lo menos de los que entraron en el año 2024. Entonces no se entiende muy bien, ministro, por qué usted dice que con estos 80.000 nos alcanzan, porque a la luz de los números nos dicen que si más personas, usted dice, claro, estos 80.000 nos alcanzan porque son 80.000 personas las que han postulado, pero si uno revisa los números de las personas que van ingresando a la universidad, son mucho más de lo que los 80.000 cupos que usted está planteando acá. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Mayor.
con esta ronda y dejamos que respondan para ver si podemos avanzar. Gracias. Presidente, no sé si la directora contestó sobre el tema de las simulaciones, sobre el desembolso menor y la recuperación menor del FES, porque un supuesto impacto fiscal positivo que tenía el FES se explicaría porque se cambia el sistema de incobrabilidad del CAE, digamos, por otro, en que el supuesto del FES es que todos los alumnos pagarían el FES, o sea, primero, todos entrarían al FES y todos los alumnos pagarían el FES. Entonces, con esa premisa, entonces bastaría con lograr el resultado positivo cambiando el sistema de cobranza del CAE, entonces, porque la verdad es que si ese es el cambio, de acuerdo a la simulación que se hizo, que va a dar positivo exclusivamente porque la cobranza va a ser el 100%, entonces no sé si en esa simulación refleja ese desembolso menor por las nuevas simulaciones del 50, del 75 y del 100, que tampoco dicen si puede ser el 30, o si puede ser el 50, o si puede ser el 70, o el 60, o el 80. Y si un año con otro, porque tampoco lo dice en la presentación, si efectivamente se puede tomar un año, como decía Frank, y el otro no, digamos. Entonces, no sé si las simulaciones, antes que empecemos a votar, lo vamos a ver o no, porque estamos votando a ciega a un proyecto que no sabemos si va a tener sostenibilidad fiscal en el futuro, presidente. Sí, lo que pasa, diputado, de que aquí no votamos en general, aquí vamos a votar artículos y hay artículos que no tienen indicación, que no tienen nada. Entonces, por eso ahí vamos a ver cómo avanzamos. Diputada Arce. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muchas gracias, presidente. Sí, complementando un poco lo que decían los diputados que me antecedieron, el tema de la flexibilización fue algo que resonó muchísimo en la Comisión de Educación cuando nosotros discutimos este proyecto, tanto por algunos diputados que pensamos que es muy bueno el tema de la flexibilización porque así se adecúa a la situación, individualidad de cada estudiante y sus familias, pero además porque varios de los invitados, los expertos que fueron a la comisión, también así lo decían. Pero por lo demás, nosotros habíamos presentado unas indicaciones de las cuales se nos pidió bajar para poder justamente ver el tema de la flexibilización acá en este espacio. Entonces me gustaría efectivamente que se respondiera si es que este proyecto realmente va a tomar en cuenta esa flexibilización que a nosotros nos prometieron en la Comisión de Educación para cuando pasara a este minuto, a este proceso, el proyecto. Insisto, porque era una promesa y porque lo pidieron muchas personas de las que fueron a exponer la Comisión de Educación, muchos diputados también lo pedimos así, y creo que es muy importante esa parte del proyecto, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, que lo responda el ministro porque estaba considerado en la indicación. Ministro. Gracias, presidente. A ver, quiero volver a lo que quedó pendiente. Lo precisamos, de hecho, lo que yo había entendido con la pregunta era más bien vinculado a aquellos estudiantes que se van al extranjero a estudiar. Efectivamente, hay una norma que lo que hace es suspender el proceso de pago cuando la persona vuelve después de 8 años, que es más o menos lo que podría demorar si hace doctorado, qué sé yo, retoma, es el máximo de tiempo. Al volver a Chile tiene que retomar el proceso de pago quedándose en el año en el que quedó antes de salir. Pero la pregunta era otra. La pregunta tenía que ver, y por eso lo precisamos, respecto a la posibilidad o herramientas para cobrar a aquellos que se van del país y comienzan a vivir su vida en otro lugar. Lo conversamos con la directora de presupuesto y hoy día el proyecto no contempla un mecanismo para aquello y creo que sería prudente buscar una herramienta que nos permita abordar ese problema. Ningún problema en que lo abordemos juntos, que veamos técnicamente, porque creo que es deseable. No lo tiene y busquémoslo dentro de la discusión en particular que estamos desarrollando. Sobre lo que plantea el diputado von Mühlenbrock por su intermedio, presidente, es importante señalar que el 1,6 veces, el 3,5 veces solo afecta a 1,6% de los potenciales usuarios del FES. No es algo que afecta a la inmensa mayoría de las personas. Por lo tanto, la condición del tope que estamos proponiendo no hace menos atractivo el instrumento y por tanto no debiese tender a afectar la tasa de uso
de modo tal que se vuelve insostenible el instrumento. Es un porcentaje menor, si bien es cierto son aquellos que más aportan. Nos preocupamos en la modulación de las cifras, del tope y del porcentaje, que esto fuese diseñado de forma tal que la sostenibilidad financiera siempre estuviese garantizada, ¿no? Y por lo tanto que el nuevo informe financiero refleje nuevos ahorros inclusive al país. Y eso es algo de lo que nos preocupamos y es lo que explicaba en la presentación inicial la directora de presupuesto. Ahora, por eso es que el tope se fijó en esa cifra, ¿no? En 3,5 veces la carrera, porque es un porcentaje de personas baja, digamos, menor. La mayor parte tiene un efecto más positivo, es más de la mitad no logra llegar ni siquiera al 100% del costo de la carrera nominal, ¿no? Producto de los cálculos de ingresos futuros, la rentabilidad que implica luego en incorporarse al mercado del trabajo, los supuestos respecto al tiempo en que podrían tener ingresos por debajo del salario mínimo, que se fijó como el tramo exento, es decir, con todos los supuestos de comportamiento futuros en el mercado laboral real para tipos de carrera, lo explicó también la directora. Lo que ocurre es que los ingresos, o sea, la cantidad de personas que terminan devolviendo más de una vez la carrera es menos del 40%, ¿no? El 60% devuelve menos de una carrera. Por lo tanto, es difícil encontrar un instrumento alternativo de financiamiento que sea más atractivo que este, ¿no? Que se está proponiendo. Es difícil encontrar en el mercado algo de esas características. Por otro lado, ir a un crédito de consumo implica comenzar también a devolver en el corto plazo. Acá se hace una espera de terminar de estudiar la carrera, además con la posibilidad de estudiar un año adicional en caso de algún tipo de retraso. Hay un mecanismo para eso que está en el proyecto de ley original. Y luego de ello, un año después, la persona recién comienza a contribuir, ya inserto en el mercado del trabajo, y además con un seguro que opera todo evento, que es el tramo exento en caso de que la persona no tenga ingresos. Entonces, de verdad, es muy improbable que aparezca un instrumento alternativo mejor y más conveniente para la inmensa mayoría de los potenciales usuarios de este instrumento. Sobre la pregunta del diputado Sauerbaum, voy a ir de atrás hacia adelante. ¿Se puede renunciar al FES? Sí. Un estudiante que ingresó con FES durante el proceso puede disminuir el porcentaje de uso con las indicaciones que ingresamos. Es decir, si entró con 100%, al año siguiente puede pedir 75%, lo puede hacer, puede pedir un 50%, o puede... 80, 60, 40, 30. O puede interrumpir, después voy a eso, también está considerada la respuesta. O puede suprimir su participación en el instrumento. Puede decir, no voy a tomar FES este año y no pedirlo nunca más. O sea, es siempre voluntario. También los porcentajes que se plantearon, 50, 75 y 100, tienen relación precisamente con la inmensa mayoría de personas que tienen comportamientos hoy día en instrumentos de becas, créditos. Sacamos gratuidad porque esto está fuera del esquema de gratuidad, no es gratuidad, ni se parece a gratuidad, por eso es que no tiene sentido incorporarlo allí. Y ahí es donde lo que hemos visto es que los grandes grupos humanos que participan del sistema de ayuda estudiantil es distinto a gratuidad y que financian sus carreras de esa forma, en general se concentran precisamente en esas tres porcentajes de cobertura, ¿ya? Podemos desagregarlo después y mostrar antecedentes al respecto. Y por último, nuevamente, si yo miro el acorte de primer año, porque ya dijimos que hay un stock, que es el que viene ya usando ayuda estudiantil en el sistema, CAE, Fondo Solidario u otro instrumento, becas también. Esos están cubiertos, son los que están ubicados en los 270.000 cupos generales del stock de estudiantes del sistema, pero hay un universo de estudiantes que se incorporan año a año. Lo que nosotros explicamos es que en general son menos de 80.000, de hecho son 33.581 en el caso del uso de becas, 40.974 en el caso del crédito con aval del Estado, 2.727 en el caso del Fondo Solidario, ¿ya? Y la sumatoria de eso son 77.282 estudiantes aproximadamente. Ahora, luego, si yo considero ese universo,
efectivamente tenemos capacidad en el instrumento y en la indicación propuesta de absorber a toda el acceso, toda la demanda del primer año sin que quede ningún estudiante sin cobertura. Hay un universo bien significativo de la matrícula de la educación superior, es cerca de un tercio, un poco más de un tercio, que no usa ayudas de ningún tipo. No usa CAE, no usa beca, no usa nada. Estudia y paga su arancel y ahí está. Por eso es que llama la atención. Yo entiendo la aproximación inicial del diputado Sauerbaum. A mí también me sorprendió cuando conocí el dato de la cantidad de estudiantes que no usan ningún tipo de ayuda. Y por eso se explica, porque uno ve la matrícula de primer año, que es grande, pero claro, si uno considera que el tercio del sistema no usa ningún tipo de ayuda, son más de 400.000 estudiantes que no tienen ningún tipo de beneficio, efectivamente ahí se entienden las cifras que hemos presentado. Y bueno, respecto a lo planteado por la diputada Arce por su intermedio presidente, efectivamente en esta indicación materializamos el ingreso de propuestas de topes que tienen de topes y flexibilización. Es el eje que hemos abordado. Pues ahí voy a responder la última pregunta, que fue la primera del diputado Sauerbaum, una vez que cierre esto, porque efectivamente nosotros vimos dos grandes temas como nudos críticos. Uno es el uso del instrumento por parte de los estudiantes, que lo abordamos en esta indicación con los topes y con la flexibilización en el uso del instrumento, es decir, permitir que los estudiantes pudiesen usar porcentajes inferiores al 100% que el diseño original y que además nadie pague más de una cierta cantidad de veces la carrera por una cierta cantidad de tiempo. Eso está fijado hoy día en 90% del avance del tiempo de pago y en 3,5 veces el costo total de la carrera, ¿ya? Ahora, eso siempre se podrá discutir, pero esa es la formulación que hicimos respecto al compromiso que hicimos durante la primera etapa de la tramitación, recogiendo además las audiencias que se han escuchado y la sensibilidad general. Nosotros sabemos ahí que en particular durante la discusión en la Comisión de Educación fue particularmente sensible a ese punto, ¿no? Y por tanto lo recogimos como un elemento central. Y está el debate sobre el copago por arriba, ¿no? Como uno podría decir, porque está el copago dentro del arancel regulado, pero está el copago fuera del arancel regulado. Esta conversación hizo referencia en términos políticos el diputado Mellado por su intermedio presidente a ello. Efectivamente algo que está en desarrollo, lo hemos conversado harto con los rectores. Ministro, porque hay que disculpe, quiero pedir extensión de 10 minutos. Entonces, eso es, presidente. ¿Sí? ¿Qué? Ah, ya. Ya, entonces voy a ir lento. Sí, uno por un lado y por otro. No, pero para cerrar la idea, efectivamente esto lo estamos trabajando con los rectores, hemos tenido varias reuniones, estamos modulando porque además en algunos casos hay coincidencia de la cifra, es decir, lo que ellos proyectan como efectos son coincidentes con los datos que tenemos nosotros, en otros casos no, por lo tanto ahí hay que parametrizar, hay que mirar bien cuáles son los datos, y ahí tenemos compromisos de abordaje de este tema, que estamos trabajando con las instituciones de educación superior. Sabemos que este es un punto, pero que requiere más trabajo, que requiere más tiempo, ¿no? Es por eso que no está ingresado en este paquete de indicaciones. Durante la tramitación legislativa lo vamos a abordar efectivamente, pero también con la comprensión, y eso lo han dicho los propios rectores, de que este proyecto debe continuar su avance, ¿no? Podemos tener diferencia o no respecto a ese punto, pero este no es un tema que estemos obviando ni soslayando, sino que es algo que está en pleno desarrollo de iteraciones de carácter técnico y también, hay que decirlo, política, si uno comprende que efectivamente esta conversación también tiene esa característica, dentro de lo cual está considerado la sostenibilidad o más bien ingresos producto del efecto que tendría la regulación arancelaria y instrumentos para abordarlo. Y no está descartado, yo quiero decirlo también, entrar en la discusión sobre deciles de copago. Muy bien, quiero informarles de que el próximo lunes, bueno, no vamos a poder hacer ni una sesión especial porque parece que va a haber sesión especial en la sala, pero como ya este proyecto subió a la urgencia, voy a citar una sesión especial el martes en la mañana para empezar a votar. Sí, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.